Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno que están aquí. Hoy es 24 de enero del 2016 y la vez pasada nos quedamos en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Acompáñenme rápidamente, Filipenses 1:1. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La Biblia deja muy claro que hay solo 3 categorías de personas en la iglesia. La iglesia se compone de una manera general de 3 categorías de personas. Los creyentes, todos nosotros como santos. La palabra santo significa, como usted sabe, una persona apartada para Dios. La religión ha cambiado ese concepto y se ha dicho que santo es una persona que tuvo una vida perfecta, que hizo milagros y ahora está a la derecha de Jesucristo y podemos nosotros pedirle que interceda por nosotros y haga inclusive milagros por nosotros, lo cual no se encuentra en la Biblia católica en ningún lado. No hay un solo versículo de la Biblia católica que pueda respaldar este dogma, esta creencia. Sin embargo, la tradición de las iglesias, la tradición religiosa, hace que la gente piense que santo es una persona que tuvo una vida casi perfecta, que hizo muchos milagros y que ahora está viéndonos desde el cielo y puede hacer milagros o interceder por nosotros. Sabemos que la Biblia católica dice que hay uno solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Dios por la Biblia, por la palabra de Dios. Ella nos lleva a aclarar muchas situaciones que hay. Entonces, santo aquí significa creyente. Los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? ¿En los cielos? No, ¿dónde estaban ahí? En la ciudad de Filipos, ¿verdad? Por supuesto que no se refiere a ningún santo beatificado. Se refiere a las personas creyentes, porque santo significa una persona que ha consagrado su vida a Dios, que Dios lo ha apartado para Cristo, ¿verdad? Con los obispos y los ¿quiénes? Y los diáconos. La semana pasada vimos que obispo es una palabra general para todos aquellos que son autoridad en el cuerpo de Cristo. Porque obispo significa una persona que puede ver por encima para supervisar, para observar, para cuidar. Así como los pastores físicos, cuando tenían sus rebaños, ellos eran obispos y se les llamaba sobrevedores, porque una ovejita está como de este tamaño, ¿verdad? Y siempre tiene la cabeza hacia abajo buscando qué comer, pero el pastor está alto y él levantaba la cabeza para ver cómo estaban sus rebaños y mirar si a lo lejos no venía algún lobo, algún león o algún oso que quisiera diezmar, ¿verdad? El rebaño y atacarlo. Entonces siempre estaban alertas. Así son los supervisores del rebaño del Señor. Y el tercero son los diáconos. Diga conmigo, diáconos. ¿A qué se refiere con diáconos? Hoy vamos a estudiar acerca de los diáconos. Los diáconos podrían ser, para que usted entienda, todos los servidores, todos los responsables de alguna área, todos los que quieren servir, ya sea que en los sugieres, ya sea en la alabanza, ya sea en la enseñanza de los niños, evangelizando, llevando comida a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Son servidores. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, la palabra diácono viene de la palabra diáconos con K en el idioma griego y significa ayudante para hacer mandados. Literalmente era un mesero que hacía quehaceres domésticos, una persona que hacía quehaceres domésticos. Y ya dentro del cristianismo específicamente se habla de alguien que sirve, y se tradujo esta palabra como diácono, también como diaconisa, o como el famoso palabra ministro. ¿Ha escuchado mucho esa palabra, ministro? Se usa en los gobiernos y se usa en la iglesia. ¿Qué significa un ministro? Pues es un servidor. Se supone que los presidentes, los alcaldes, los gobernadores de los estados y todos los diputados y demás son servidores públicos, o sea, son ministros. ¿Ha escuchado? El ministro de Justicia, el ministro de no sé qué, de Relaciones Exteriores.
¿Por qué ministro? Porque se supone que deben ser servidores. El presidente de una nación debe ser el principal servidor público, pero eso no sucede, ¿verdad? Se sirven a sí mismos, extorsionan y se llevan todo el dinero y dejan al país en una pobreza tremenda. Y eso les pasa a todos los países latinoamericanos y muchos de otros lados. En la iglesia también llega a suceder lo mismo. Los que se dicen ministros solo están trasquilando a las ovejas y solo se están llevando, no sé qué se llevan, ¿verdad? Su dinero, su atención, su tiempo, y no están haciendo su obra. Vamos a 1 Timoteo 3:8. Vaya conmigo, 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo, la primera carta que el apóstol Pablo le dirige a su discípulo, pastor y aprendiz de apóstol, ¿verdad? 1 Timoteo 3:8. Le dice a Timoteo: mira, Timoteo, los diáconos, asimismo, primero habló de los ancianos, los obispos, ahora los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Voy a cambiarle la palabra. Los servidores, los ministros deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin dos caras, no dados a mucho vino. El original dice que no se emborrachen, no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, pero con limpia conciencia, o sea, que sean creyentes con limpia conciencia, que no tengan nada de qué arrepentirse. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea que había un tiempo donde se les probaba, se les ponía en un puesto, en un lugar, en alguna función, y se evaluaba cómo hacían su trabajo. Y si eran irreprensibles, o sea, no había nada que reprender, se habían comportado correctamente, entonces ya se les establecía de una manera, digámoslo así, permanente. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunos interpretan que la mujer del diácono debe tener estas características. Pero la pregunta es esta: ¿por qué cuando Pablo habló de los ancianos, que es un papel más importante, por qué no dijo, y la esposa del anciano esto y aquello, ¿verdad? Pues simple y sencillamente porque, para empezar, no hay ancianas de gobierno, solo hay ancianos que gobiernan la iglesia. Y las ancianas son gente sabia, son gente que puede formar el consejo de la iglesia, pero que no está puesta como obispo precisamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice aquí que las mujeres no se refiere a las esposas de los diáconos, sino se refiere a las diaconisas? Las diaconisas, para que me entiendas, asimismo, las que quieren servir al Señor, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles ¿en qué? En todo. Vuelve otra vez con los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. No se permitía que hubiera una persona que se había casado 3 veces y va en el cuarto casamiento. Eso lo descalifica completamente, ¿verdad? Lo descalificaba porque se veía muy poco carácter en esa persona. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otras versiones dicen, otras traducciones dicen que se haya casado una sola vez, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado, el ministerio, el servicio, ganan para sí mismos un grado honroso y ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo es precioso. ¿Por qué no lo leemos? Porque los que ejerzan, vamos a leerlo juntos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es una honra. Es algo maravilloso cuando alguien te pide, cuando el pastor se acerca a ti y te dice, fulano, fulana, veo estas cualidades en ti, quisiera servir en esta área. Y tú le dices, sí, cómo no, para el Señor. Wow, tú has ganado. Y cuando lo ejerces bien, dice aquí, cuando eres responsable, tú has ganado un lugar honroso en el cuerpo de Cristo. Acompáñame a Marcos capítulo 10, verso 42, por favor. Lo voy a llevar un poco rápido para que no se me acabe la pila. Marcos 10, 42.
Mas Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, pongo entre paréntesis, en lugar de servirles, se enseñorean de ellas? Y sus grandes, sus principales, sus autoridades, ejercen sobre ellas, ¿qué cosa? Potestad. Aquí se podría traducir: abusan de su autoridad. Pero no será así entre vosotros, les dijo el Señor, les advirtió, les reconvino, entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, entre vosotros, será vuestro diácono. Es la misma palabra, servidor. En el original griego es diáconos. Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo ¿de quiénes? De todos. O sea que si tú quieres ser el primero, por lo menos en esta congregación, tienes que servir a todos. Tienes que ser una persona que tenga el corazón de no servir solamente a uno, a todos. ¿Por qué? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, así se autonombraba Jesús. ¿Por qué se autonombraba así, pastor? Porque Él es Dios encarnado y Él enfatizaba que había nacido de mujer. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, si el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de señores, siendo el creador del universo, porque la Biblia dice que Dios el Padre, cuando habló, la palabra de Dios, que era la voz de Dios, era el Hijo, y ese Hijo se hizo hombre, le llamamos Jesucristo. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Quiere decir que Cristo, antes de ser Cristo, cuando era el Hijo, fue el que formó todas las cosas, el que te formó en el vientre de tu madre. Y sin embargo, Él no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:25, por favor. Mateo, regrésate a un evangelio. Mateo 20:25. Tiene el pasaje paralelo y dice: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro siervo. Cuando somos chiquitos, cuando somos inmaduros, porque hay gente que ya creció físicamente pero sigue siendo niño en su carácter, siempre queremos ser los primeros, ¿verdad que sí? Yo primero yo, escógeme a mí primero. Así dicen los niños, ¿verdad? Tienes 5 juguetes y ellos quieren primero. Vas a servir primero a mí. Así son los niños, por naturaleza son egoístas. Pero dice el Señor, el que quiera ser el primero, que sirva. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Hermano, para que entiendas la estructura de la iglesia, pon mucha atención en esta ilustración. El dueño del avión es el Señor Jesucristo. Imagínate una aeronave de Southwest, donde viajé, una aeronave de American Airlines o de lo que sea, ¿verdad? Southwest. El dueño del avión es el Señor Jesucristo. El piloto se llama Espíritu Santo. Él es el piloto. Él es el que decide a dónde vamos. El copiloto es el anciano que preside, llamado tradicionalmente el pastor. El copiloto de la nave es el anciano que tiene la autoridad y la decisión y se le llama el pastor. No porque sea un pastor de oficio, a lo mejor es un evangelista, a lo mejor tiene funciones apostólicas, proféticas, o es un maestro, o sí es totalmente su unción, es la unción de pastor. Pero se le llama el pastor porque se conoce a la iglesia como un rebaño. Cristo habló del rebaño, habló de ovejas y habla de pastores. Así que el copiloto es el pastor, pero los ingenieros de vuelo,
Los que están en la cabina colaborando con el pastor son los ancianos. Repito otra vez, el dueño del avión es el Señor Jesucristo. El piloto es el Espíritu Santo, nuestro guiador y nuestro líder. El que lleva y dirige. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, el tal es hijo de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, es lo que dice la Biblia. El copiloto en este caso es el anciano que preside, llamado pastor. Los ingenieros de vuelo son los ancianos. El que está en el radar, el que está aquí, esos ingenieros de vuelo son los ancianos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos y las diaconisas son los sobrecargos y las azafatas. Los sobrecargos y las azafatas son los diáconos y las diaconisas de la nave, en este caso de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? Son los que van y te sirven el cafecito, son los que ven si te hace falta una almohadita, son los que ven y verifican que tu cinturón esté bien apretado, son los que tienen cierta madurez para que cuando hay turbulencia, imagínate a un diácono, en este caso a una azafata o a un sobrecargo, que grite: ¡ay! ¡Nos vamos a morir! Imagínate. Uy, olvídate, se hace un pánico impresionante. Pero ellos siempre guardan la compostura. El avión se puede hacer como sea. Se agarran con las 20 uñas y una sonrisa en la boca y te dicen: no va a pasar nada, solo abróchese bien su cinturón. Y las ves corriendo a su lugar y abrochándose y dices: ups, algo anda mal. Pero ellas saben comportarse, saben guiar, porque tienen esa capacitación, esa madurez para servir y para ayudar. Cuando yo pienso en el diaconado, así como pastor, lo primero que me viene a la mente es colaboradores. Me viene a la mente la palabra colaboradores en el reino. Los diáconos efectivos y eficientes son los que te echan la mano. Y así, mano a mano, bajo el liderazgo del pastor y de los ancianos, pastorean y sirven las mesas de la iglesia. Por lo menos hay 3 mesas para todos los diáconos y diaconisas: la mesa del Señor, la mesa de los pobres y la mesa del pastor. Su agenda, sus necesidades. Es muy triste, ¿verdad?, mirar una iglesia donde el pastor tiene que hacer muchas cosas porque no hay colaboradores. Donde los ancianos o uno de los ancianos se le carga todo el trabajo porque no hay colaboradores. Necesitamos diáconos, necesitamos servidores con características muy importantes. Los diáconos son los que, conscientes de su llamado, ponen todas sus energías, ponen sus dones, sus talentos al servicio del Señor. El servir como diácono no es un nombramiento, mi brother. Es más bien, es mucho más que eso, es un llamado divino. Voy a repetir esto: no es que yo te voy a nombrar, no es que los hermanos te van a proponer, es un llamado divino. Así como el pastor, él no se pone solito, yo no me puse de pastor, el Señor me llamó a mí, me establecieron y yo recibí de Dios. Si yo no hubiera recibido confirmación, yo les hubiera dicho: no, discúlpeme, se equivocaron conmigo, yo no soy. Claro, es lo primero que pasó en mi mente cuando me dijeron: vas a ser el pastor, agarra a unos discípulos y vete para allá. ¡Oh! ¿Y yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Sí, me asusté, pero empecé a orar con mi esposa y dije: Señor, ¿esto es lo que querías para mí? ¿Por qué no me habías dicho? Porque si te digo, no vienes. Porque a mí me gusta irte revelando poco a poco. Señor, de veras, pero es que yo no, es que no es tú, soy yo a través de ti. No te estoy escogiendo por tu linda cara y tus buenos dones y tu facilidad de palabra. Porque así como le tiemblan las rodillas a aquel que está empezando, ¿verdad?, a servir al Señor, pues también a los pastores, a los primeros, temblaban las rodillas. Yo me acuerdo las primeras veces que compartí allá en México y luego por acá, tiembla todo, ¿verdad? Se te cae el micrófono, no sabes qué hacer, no sabes ni para dónde ver. Bueno, así empieza uno. Pero llega el momento en que tú sabes quién eres y Dios te empieza a llamar, y el llamamiento es lo que te sostiene, porque va a haber luchas. Hay ministerios que a las primeras de cambio ya quieren tirar la toalla. Al primer malentendido, al primera desobediencia, el primer día que llega el ujier solo y se queda ahí solo atrás y nadie de su equipo vino y dijo: ay, no, ya lo tiro. Imagínese a Jesús, que lo dejaron solo varias veces. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes también se quieren ir? Órale, a la puerta está bien. ¡Wow!
sea, él sabía quién era. Y una cosa muy importante para los ujieres y para los diáconos y para todos los que sirvan en alguna diaconía, en algún servicio, es que este llamado no te lo estamos haciendo nosotros, ni la Iglesia Nueva Generación en Cristo, es un llamado del Señor. Por lo tanto, el diácono no es un sargento, no es un capataz, al contrario, es un servidor, es un siervo. Y como siervo sirve al gusto y la dirección del que fue llamado por Dios y por la iglesia para servir como obispo de esa iglesia. Ellos solitos no se autoponen, no dicen, pues yo quiero hacer esto y aquello. No, al contrario, ellos llegan, ¿en qué le puedo servir? Ya nada más me quedan 10% de la pila, hermano. Voy a apurarme. Dios nos ha puesto para servir. Responsabilidades de estos servidores. Diácono, pues significa siervo. Diácono significa siervo. El mejor ejemplo de servicio, pues ya lo vimos, es nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Pero como una iglesia tiene un buen grupo de siervos, así se necesita, hermano, para que sea una iglesia bendecida, para que sea una iglesia que en forma extraordinaria empiece a crecer. Cuando una iglesia no crece es porque hacen falta muchos colaboradores. Cuando estos hombres y mujeres son personas llenas de fe, del Espíritu Santo y de buen testimonio, entonces la iglesia se multiplica rápidamente. Vaya conmigo a donde empezó este concepto de diaconado. Hechos capítulo 6, por favor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6. Gracias. La historia nos narra en Hechos capítulo 6 que había una gran necesidad. En aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, había tantos santos ahí ya, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Acuérdense que se convirtieron no solamente los hebreos, también los gentiles, ya sea de las 10 tribus esparcidas, como de los gentiles paganos, recibieron al Señor. Ya habían pasado varios años, el capítulo 6 de Hechos ya tiene muchos años de que Cristo murió. Así que se multiplicaron en gran manera, y entonces hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué significa? Que se encargaba la iglesia de las que verdaderamente eran viudas. Pero parece que sentían los griegos que sus viudas no eran tan bien atendidas como las viudas de los hebreos. Claro, empezaron a murmurar, es que los apóstoles son hebreos y por eso le han de dar más prioridad a las viudas de los judíos que a nuestras viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Quiénes eran esos 12? Los apóstoles de fundamento, como lo vimos la vez pasada. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué significa esto? Que antes de que surgiera este asunto, ellos servían a las mesas. No había nadie que lo hiciera, así que ellos oraban, preparaban, hacían todo lo que tenían que hacer y aparte se ponían a hacer quehaceres domésticos como atender y distribuir la comida a las viudas de unos y de otros. Y entonces llega el momento en que ellos se dan cuenta de que están obrando mal y les dicen a la multitud: no es justo. ¿Justo para quién? Para el reino de Dios, justo para la iglesia, no es justo para el orden de Dios en la iglesia. Dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones y da las primeras características: de buen testimonio. ¿Qué significa eso? Que hablan bien los demás, que tiene buena fama, que sus vecinos no dicen: oh, si usted lo conociera, pastor. La pregunta es: si yo fuera a hablar con tu vecino, el que vive arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda de tu casa, ¿me daría buenas referencias tuyas? O a lo mejor me diría: uy, usted no conoce a su oveja,
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1. 2, llenos del Espíritu Santo. Pues claro, para dar buen testimonio se requiere que tú y yo estemos, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me quiere decir? Ajá. ¿Y cómo sabemos que está dependiendo de Dios? ¿Y cómo sabemos que son guiados por el Espíritu Santo? Eso. ¿Quién gritó ahí? Por el fruto, levante su mano. Exacto. Por los frutos los conoceremos. Todo eso que dijeron está bien, pero ¿cómo lo podemos comprobar? Por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Si esos frutos abundan, decimos, esta persona está guiada por Dios. Esta persona, ¿qué dijiste? Está llena del Espíritu Santo, pero dijeron características ustedes, o sea, que ¿qué? ¿Cómo sabíamos qué? ¿Qué dijiste, Jaime? ¿Cómo? Sabemos que son guiados por Dios, sabemos que están llenos del Espíritu. ¿Por qué? Por sus frutos. Buscad pues varones llenos del Espíritu Santo, de testimonio y de sabiduría. Todo el mundo diga sabiduría. Conocimiento no es sabiduría, es conocimiento. Sabiduría es saber aplicar ese conocimiento. ¿A quiénes encarguemos de este trabajo? Yo me pregunto, oye, para servir mesas, para repartir comida, ¿no se necesita todo eso? Pues fíjate que sí. Los estándares de Dios, los estándares de los apóstoles fueron altos, o sea que los mínimos requisitos de un servicio es que seas una mujer y un hombre de buen testimonio con tus parientes y con tus vecinos, en la iglesia, en donde te miras, allá en tu escuela, en tu trabajo. Número 2, que se evidencie que eres lleno del Espíritu Santo. No porque tienes algún don, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los dones son comprobación de que somos llenos del Espíritu Santo, pero sí dijo Cristo, por sus ¿qué? Sus frutos los conoceréis. Y número 3, que seas una persona llena de sabiduría. Así dice su versión. Esta es Reina Valera 60. ¿Ok? Sabiduría. Muy bien. Otros hablan de prudencia y así sucesivamente. Y dice el 4, y nosotros los apóstoles persistiremos o perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. Esto le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién? A Esteban, que usted sabe que fue el primer mártir, varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. A Felipe, ¿se acuerdan de Felipe que hizo milagros? Era un evangelista. A Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y miren el resultado. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué le pasó? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos aún de los sacerdotes, los rabinos judíos, obedecían a la fe. Paréntesis, eso es lo que significa convertirse. Cuando una persona realmente se convierte es porque está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Eso se lo dejo así como algo subrayado para que prepare su corazón para la próxima semana. Muy bien, hermanos, es bien importante este pasaje porque aunque no se les llamó en ese momento diáconos, esta es la cuna de una necesidad suplida por 7 varones. No cualquier varón, personas con estas características. Hermano, así es que nació la necesidad del diaconado. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una gran necesidad de que se levanten hombres y mujeres diáconos y diaconisas. Romanos 16:1 nos habla de una diaconisa, si no me equivoco.
Vamos ahí a Romanos 16, versículo 1. Acompáñenme por favor. Cooperacha para el power supply del pastor, ¿verdad? Ya lo vamos a clausurar ese power supply. No, todavía tiene arreglo, nada más que hay que abrirle las tripas nuevamente. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, así se llamaba, Febe, la cual es, ¿qué cosa? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí nuevamente la palabra que se usa es diáconos con K en el griego, y significa precisamente eso, una servidora que ha sido ungida para determinada posición de servicio en la iglesia del Señor. Mira cómo dice: se las encargo para que la reciban, versículo 2, en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué cosa? Porque ella ha ayudado a muchos. Y dice Pablo, y a mí mismo también. ¡Wow! Si estuviera aquí Febe, le daríamos un aplauso, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Qué recomendación tan hermosa. Ojalá haya muchas Febes, muchos Estebans. Bueno, Esteban no, para que no se muera, ¿verdad? Vamos a ver un Felipe, muchos Felipes, muchos Prócoros, muchos Nicanores, muchas Febes nos sirvan en esta congregación. Hermano, hay un dicho por ahí que usted lo conoce que dice: el que no sirve, no sirve. La palabra servir en español tiene dos significados, ¿verdad? El que no sirve, o sea, el que no está colaborando, no nos es útil, no sirve para nada. En el reino de Dios solo hay dos tipos de personas: servidores y servidoras. Nada más. Olvídese de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, líder de no sé qué, diácono, diaconisa. No, realmente solo hay dos: servidores y servidoras. Y el que no sirve en el reino de Dios no es parte del reino de Dios. Si tú llevas años supuestamente en una congregación, supuestamente en los caminos de Dios, como dice la gente, hay una expresión muy clásica de los latinos: en las cosas de Dios. Así decimos, ¿no? Ay, es que fulano está en las cosas de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? En sus caminos. Pues, y la gente se queda igual, ¿no? Pues ¿cuáles son los caminos de Dios, ¿verdad? Quizás sea ya más propio hablar del reino de Dios, pero aún así se quedan de a seis muchos. Pues ¿qué es el reino de Dios? Nuestro hermano Jaime nos habló del reino de Dios, gloria a Dios que nos explicó un poquito más. La Biblia empieza describiendo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es el reino de Dios. Entonces, estar en las cosas de Dios es estar sirviendo, es estar ayudando, estar comprometidos. Voy a repetir esta descripción: ayúdenla, recíbanla como es digno de los santos, ayúdenla. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos. Y aquí está la palabra clave: ayudado, colaborado, servido. Yo vengo de una iglesia de servidores, yo nací en una congregación donde éramos servidores, de tal suerte que el llamamiento de esa congregación fue y se ha cumplido y se sigue cumpliendo generación tras generación. La palabra profética para mi iglesia fue: esta es una casa donde se va a levantar un fuego para ser esparcido entre todas las naciones, y de aquí tomarán y saldrán, y tomarán y saldrán. Así que desde un principio Dios le advirtió a mi pastor, a mis pastores, eran dos, ¿verdad? Los primeros fundadores del movimiento de la iglesia donde yo pertenezco, que no iba a ser una iglesia grande, sino iba a ser una iglesia de servidores, y que se iba a estar renovando, y había generaciones. Hoy que fui a México y empecé a investigar, toda mi generación, la mayoría, el 90% de los que están ahí, me los encuentro sirviendo en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado. Ya no sabía, ya decía: híjole, no les voy a dar mi Facebook porque entonces, olvídate, todos me van a pedir, ya no puedo, ya nada más con ustedes y algunos cuantos amigos, ya no puedo con el Facebook, ¿verdad?
Disculpen si no les acepto la solicitud, no es por mala onda, es porque caray, ya no. No hay tiempo para ver todo lo que ustedes ponen, las enchiladas y todo lo que ustedes ponen ahí. No hay tiempo. Bendito sea Dios los que ponen versículos, ¿verdad? Eso me edifica. Pero ya sus chismes, ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Entonces, si no le he contestado, no es por mala onda, no es decir, ay, el pastor no quiere. No, es que ya. Pero el punto es este, mi hermano, que todos estamos sirviendo. Que veo a los hijos de los hijos de los hijos sirviendo al Señor. Ahorita que hablé con mi apóstol, no sé cuántas congregaciones son las que se han plantado a través de los discípulos de él. Digo, wow. Y él tranquilo, sereno, sencillo, sabiendo su misión y la visión y la misión. ¿Cuál es la visión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la misión? Entrénalos, lánzalos. Esa fue la misión del lugar donde yo nací. Pero algo sí nos demostró nuestros líderes: a servir. Los primeros que llegan, los últimos que se van. Los que no faltan a las reuniones. Para ser un diácono, tiene que ser una persona comprometida con las reuniones de la iglesia, sobre todo las reuniones de adoración de la iglesia. No debe haber una persona que sirva y esté así, distraída a la hora de adorar al Señor. Por eso dice la Biblia que son puestos a prueba. Y usted me ve con los ojitos cerrados, pero con un ojito lo estoy viendo a todos. Me ve con una mano aquí, pero la otra, mira. Ese está viendo su celular, aquel está, no sé, en el planeta Marte, aquel estará viendo a Dios porque tiene una cara así de... A lo mejor igual, a lo mejor yo estoy jugando mal y está viendo el trono blanco y al que está sentado en el trono y al cordero. A lo mejor, ¿no? Pero brother, necesitamos gente que esté madura, gente que esté sirviendo al Señor. Mire, cuando Pablo habló del crecimiento, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, si no me equivoco. Versículo 1 y 2, 1 Corintios 3, 1 y 2, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como si fueran carnales, ¿no? Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no así carne, ¿verdad? No algo sustancioso, tuve que dar lechita, porque aún no erais capaces. ¿Y qué creen? Y todavía no son capaces. Yo creo que ya habían pasado años y les estaba reprochando el apóstol: oye, ya deberían comer otra cosa, ya deberían ser diferentes, pero porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, que no son carnales y andan como si fueran hombres. Aquí dice, y andan como hombres. Pues ¿cómo quieres que andemos, Pablo? ¿Como animales? No, se refiere a hombres mundanos. Se refiere a mujeres que no conocen el reino de Dios. Andan igualito que ellos. Eso no demuestra que no son hijos de Dios, porque carnal aquí no significa inmaduro. Significa una persona que no ha nacido de nuevo. Habló de los inmaduros, niños en Cristo. Esos son los inmaduros. Hay dos tipos de carnales, para que me entiendas: los niños en Cristo, o sea, los que tienen 2 años, 1 año, 2 años en Cristo. Te doy hasta 3 años. Bueno, ya es mucho, eso ya es mucho. Pero te voy a dar 2. Pero si después de 2 años no vemos madurez, crecimiento, y sigues haciendo berrinches, o una de dos, o algo está fallando en ti o en el liderazgo, o simplemente nos equivocamos. Tú todavía no has nacido de nuevo, porque un niño debe crecer, es lo natural. Y cuando no hay crecimiento espiritual, es que no hay vida espiritual. Algo está mal. Bueno, mira, sigamos leyendo. Porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Pablo, ra. No, y el otro: yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo?
¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? ¿Qué dice aquí? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y mira cómo describe. Está hablando Pablo, yo planté la semilla, pero Apolos regó esa semilla. Sin embargo, dice, el crecimiento lo ha dado Dios. A Él sea toda la gloria, amén. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que la riega también, ¿verdad? Sino Dios que da el crecimiento. Y esta es la parte donde yo quería llegar. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, pon atención. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira, hermano, cuando los ancianos de la iglesia, junto con los diáconos, forman una yunta, hermano, y se uncen, así se dice, se unen, pero el verbo es uncir, significa juntar, haciendo una fuerza. Los que saben un poquito de física y matemáticas hacen una sinergia o sinergia, que significa que multiplican las fuerzas, que al juntarse se duplica el poder y la fuerza. Cuando se juntan los ancianos con un equipo de diáconos, empezamos a labrar increíble, hermano, y se empieza a venir un crecimiento maravilloso. Pero cuando solamente hay un solo que está jalando de este lado, un animalito que jala de este lado y del otro lado no hay nada, ¿cómo salen los surcos? Todos chuecos. Se necesita una yunta de ancianos, de pastores, pero de obreros, de diáconos, de servidores, para que juntos, como dice, vayamos a la labranza de Dios. ¿Y vosotros sois qué? Labranza de Dios. Utilizo esto porque aquí dice labranza. Por eso uso la ilustración de una yunta. Para labrar, para edificar. Cuando dice labranza, no nada más se refiere a preparar la tierra, se está hablando ya de todo el proceso de crecimiento, de regar la plantita. A veces necesitamos los pastores que vaya alguien a orar, ¿verdad? Yo felicito a algunos que ya me dijeron, ya estuve con la hermana Mayela, ya oramos por ella, ya la hicimos reír un ratito, pobrecita. Y yo miro quiénes son, y siempre son los mismos, los servidores, los que están preocupados. Hoy me habló otro servidor, me dijo, oye, ¿en qué cuarto está? Porque estoy aquí en el Kaiser. ¿En cuál Kaiser estás? ¿En el de Santa Clara? Sí, en el de Santa Clara. No, ahí no es, brother. Por eso no la encuentras. Es en el otro. Yo no sabía. Sorry, perdóname, digo, no te avisé. ¿Verdad? Hermanos, yo hice textos a muchos de ustedes y nunca recibí un texto que me dijera, pastor, ¿en qué cuarto está? A lo mejor le preguntaste a alguien más, no digo que no, pero a lo mejor no, ni te importó, ni te interesó. Los diáconos son personas en las cuales el liderazgo puede confiar. Son personas en las cuales, como Febe, la podemos encargar para llevar una carta tan interesante, tan especial como Romanos. ¿Quién cree que la llevó? Febe. Estaba llevando unas de las cartas más importantes de la palabra de Dios teológicamente hablando. ¿A quién se la confiaron? A una sierva fiel. Son gente que va y ora por los enfermos. Es más, miren, voy a terminar con esto. Mateo capítulo 25. El famoso pasaje. Cuando una iglesia tiene diáconos, esa iglesia es una bendición para la comunidad donde está. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos. ¿Cuántos saben que no se pastorean en el mismo rebaño, verdad? A lo mejor en tu rancho sí, pero allá en Israel no. Porque los cabritos tienen otra naturaleza, son diferentes de las ovejas. No los puedes mezclar, sería un acabose. Entonces los pastores apartan a los cabritos de las ovejas. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero, forastero y me recogisteis. O sea, estaba homeless y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Híjole, entonces los justos, ¿quiénes? ¿Los quiénes? ¿Quiénes contestaron? ¿Los qué? Los justos, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Todos los justificados por la sangre de Cristo le respondieron diciendo: Señor, caray, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo, es más, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, Señor? ¿En la cárcel tú? ¿Y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, o sea, de verdad les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿A quiénes les estaría hablando el Señor? A gente que se sentaba, que veía la necesidad y se ponía a chatear en el internet. A gente que veía cómo los hermanitos de la alabanza ahí estaban agarrando los cables, moviendo todo, con ganas de irse, pero tienen que reparar todo y tienen que estar, porque el pastor les dijo que no hicieran eso para no distraer, y ya tienen ganas de ir a comer igual que tú, pero ahí los estás viendo y dices: mira qué bonitos se ven. Alguien que es bueno para encontrar necesidades: ay, pastor, se necesita esto, se necesita el otro. Sí, hermano, gracias por verlo. Y tú que lo viste, ¿qué vas a hacer? No, yo creo que no son esos. A quien le está hablando es a gente que veía la necesidad, que servía, que iba, que visitaba, que sustentaba, que ayudaba, que hacía algo. Porque como la Biblia dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o hecho, hacedlo como para ¿quién? Como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis recompensa si lo haces con esa actitud. Que si lo haces para que todos te vean y estás arreglando algo y volteas para acá a ver cuántos te están viendo, no, pues entonces eso no se te cuenta, ni creas que eso se te va a contar. Pero el que actúa así anónimamente, nadie lo vio recoger el tapete que dejaron los sugieres, nadie lo vio, pero él solito lo recoge y lo pone en su lugar. Ese, el ángel que lo está grabando, porque sí sabes que hay un ángel que te está grabando todo el tiempo, y high definition, y te va a pasar en una super pantalla, una super pantalla, no de 80 pulgadas, no, hombre, un pantallón, no, el más grande de los cines. Ahí van a pasar todas tus obras. Pero el ángel que te está grabando va a decir: palomita. Nadie me vio. Pastor, es que nadie me ha reconocido lo que hago en el Señor. Nadie me ha reconocido. No me han dado ni una palmadita en la espalda. ¿Y de qué te preocupa? ¿Lo hiciste para el Señor? Sí, lo hice para el Señor. Entonces no te preocupes. Hay una recompensa en público para ti. ¿Sí o no? Y cuando digan tu nombre y cuando vean la guirnalda que Dios te va a poner, la corona que Dios te va a poner, y digan: ¿y esa por qué? Si yo le prediqué a no sé cuánto y mira, esta... Sí, pero esa es la que estuvo orando por tu ministerio. Por eso podías hacer lo que podías hacer, porque ella doblaba sus rodillas y aunque tú no la veías, ella tiene más galardones que tú.
Wow. Hermano, anímate. La historia no termina, sigue leyendo conmigo. Entonces, versículo 41, dirá también a los de su izquierda, chaca, chacha, apartaos de mí, malditos. Ay, híjole. Pues no, que bendigamos y todo. Mira, el único que tiene autoridad para maldecir es Dios. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, o sea, sus principados, potestades y demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le van a reclamar, le van a responder diciendo, a ver, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cómo dice? ¿Y no qué? Otra vez, ¿y no qué? No te servimos. No hicimos diaconado. Diaconado. Entonces el Señor Jesús les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Conclusión, versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, para que no malentiendas, estos no habían nacido de nuevo. La salvación no se gana por buenas obras. ¿Cuántos saben eso? La salvación no se gana por portarse bien. Se gana por creer en el Evangelio. Pero el que cree en el Evangelio y es transformado por Dios, empieza a servir. Porque si no, es la evidencia de que nunca te ha conocido el Señor. Por eso se van unos al fuego eterno y los justos, los justificados. Ahora, si tú me dices hoy, pastor, yo soy justificado. De verdad, yo sé, hay testimonio en mí que soy hijo de Dios. Yo lo creo, no me cabe ni la menor duda que yo he nacido de nuevo, porque mira, mi vida ha cambiado. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para ti: ¿cuándo piensas servir al Señor? Cuando tenga 45, 50 años, pastor. No, mijo, yo empecé a los 19. Y eso porque me convertí a los 19. Pero si me hubiera convertido a los 12 comenzaría. ¿Quién me dijo? Nadie. ¿Me ofrecieron un salario? ¿Un diploma? ¿Un aplauso? Uno cuando nace de nuevo dice, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿A quién quieres que? ¿Qué hago para ti? No te la acabas, no, estás así, hasta te tienen que controlar porque todavía no estás maduro para ciertas cosas, ¿no? Entonces, cálmate, primero capacítate, ¿no? Tranquilo. El apóstol Pablo, 14 años preparándose, leemos del apóstol Pablo, y eso que era un súper erudito en la ley. Y sin embargo, Dios tenía que quebrantar muchas cosas todavía, a pesar de que ya estaba listísimo para predicar. Todavía no era listo para ciertos ministerios, tuvo que ser moldeado, pero cuando Dios dijo, órale, apartadme a Pablo, corriendo va a servir al Señor y entrega toda su vida para el Señor. ¿Cuánto te vas a tardar? Si eres una persona que ha tenido un encuentro con Cristo verdaderamente, yo te pregunto, ¿estás sirviendo en tu hogar? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros? ¿En qué le estás sirviendo a alguien? ¿Le cuidas al perro por lo menos? Yo alabo a Dios porque me fui tranquilo a México, porque había hermanos y hermanas que dijeron, no se preocupe, pastor, yo atiendo esto, yo atiendo lo otro, yo le echo un ojito acá, yo le doy patadas al perro, no se preocupe. De veras descansé. Se notó, ¿verdad? Que ni me preocupé de ustedes. No, no es cierto. Me hablaban de todos modos ciertas personas, pastor, espérate, no me hables, estoy de vacaciones.
es cierto, no es cierto. No, me hablaron para felicitarme, ¿verdad? Para felicitarme feliz Navidad. Hermano, necesitamos muchos obreros aquí. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Los siervos de Dios son gente responsable y puntual. Yo los reto y los reconvengo a cambiar tu manera de ser. Si quieres que esta iglesia cambie y tu vida cambie, hay que hacer algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo no esperemos resultados diferentes. Y una de las cosas que hay que hacer es, ya estuvo. Nada de que las reuniones entre semana nadie viene. Es aniversario, es algo especial. Así que si eres miembro de esta congregación comprometido, vas a hacer todo lo que esté en tu mano y aún más, orando al Señor, para estar aquí y estar atento y adorar a Dios junto con tu iglesia y disfrutar y convivir y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Yo declaro, Señor, que es una iglesia de servidores y servidoras, de diáconos y diaconisas, Señor. Que es una iglesia que se levanta con el carácter necesario para establecer a alguien como un diácono, como una diaconisa. Que si todavía nos falta, vamos a echarle ganas en la oración, en la obediencia a tu palabra. Y si se requiere ayuno, lo vamos a hacer con tal de cambiar ese hábito pecaminoso que nos descalifica, Padre. Cambiar esa actitud carnal que nos descalifica, Padre, para poderte servir. Bendito sea tu palabra, que aún los servidores de mesas, los meseros, tenían que estar llenos de tu Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría y fe y tantas cosas que tenían estos 7 obreros tuyos, con los cuales comenzó la visión del diaconado. Gracias porque fueron y siguen siendo una gran ayuda para los demás servidores, Señor, porque no es justo que el pastor descuide la oración, descuide la palabra, descuide la administración, descuide la consejería, Señor. No es justo, Señor. Yo te pido que levantes hermanos y hermanas que estén dispuestos a preguntar qué se necesita, en qué puedo ser útil, y que llenen el deseo de servirte a ti, Padre, con excelencia. Señor, te damos gracias y te alabamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Prepáranos esta semana. Ten misericordia de los trabajos y de los cuerpos de todos mis hermanos. Llévanos a visitar a los enfermos, a ayudar a los necesitados, a orar por los que están sufriendo las calamidades de esta tremenda tempestad, los que están muriendo en el norte de este país, Señor, los que están siendo inundados y perdieron todas sus casas. Padre, por aquellos que están muriendo congelados, anegados, y que hasta este momento nosotros no hemos padecido casi nada, Señor. Padre, ten misericordia y llévanos a madurar en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.